En esta vida no escogemos sufrir. El dolor es algo que viene sin más, sin que nosotros escojamos el cuándo ni el cómo. Alguien dijo que el dolor no se escoge, pero que el sufrimiento es opcional. Bueno, esta frase es muy bonita, pero lo cierto es que el sufrimiento viene pegado al dolor, son inseparables. Si hay algo seguro en esta vida, es que vamos a sufrir. No es opcional. Jesús lo dijo, en este mundo tendréis aflicción. Y no vamos a poder escoger si hacerlo o no. No vamos a poder escoger tampoco los motivos por los que vamos a sufrir. Simplemente el sufrimiento viene. Y nos tocará encarar este sufrimiento de la manera más adecuada con la ayuda del Señor. Tarde o temprano el dolor llegará en forma de enfermedad, en forma de pérdida de algún ser querido, de situaciones de desempleo, de otras situaciones. El pasaje que hoy vamos a tratar nos habla del sufrimiento, de una escena de dolor, una escena que sus protagonistas no buscaron, no escogieron, simplemente vino, en este caso por la muerte de un ser querido. Pero tal y como vamos a ver, en una situación dolorosa, esta situación estaba controlada y permitida por Dios. Y el texto que vamos a estudiar en esta mañana nos va a hablar de 4 actitudes que nos van a ayudar en el dolor. 4 actitudes que nos van a ayudar en el dolor. Y está el texto en Juan capítulo 11. Os invito a buscarlo. Juan 11, versículo 1. Es un texto largo. Son 44 versículos. Y vamos a leerlo por partes, ¿vale? No podemos dejar de leer el texto, es lo más importante que vamos a hacer en esta mañana, así que vamos a leerlo por partes, ¿vale? 4 actitudes que nos van a ayudar, que tenemos que tener en cuenta, que debemos tener siempre presentes en momentos de dolor. Y la primera de ellas la encontramos en los versículos 1 al 16, y es que recuerda, en primer lugar, recuerda en momentos de dolor que Dios es soberano. Eso es lo primero que tenemos que recordar. Recuerda que Dios es soberano. Vamos a leer versículos 1 al 16. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con el cabello. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte, ¿y vas otra vez allá? Jesús respondió: ¿no hay 12 horas en el día? Si alguno anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si alguno anda de noche tropieza porque la luz no está en él. Dijo esto y después de esto añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. Lo primero que nos dice el texto es que estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro. Jesús ya conocía a esta familia desde hace tiempo. De hecho, el pasaje nos dice en 3 ocasiones que Jesús amaba a Lázaro y a sus hermanas. Tenía una relación muy especial, una amistad que probablemente había comenzado mucho antes de aquella escena. También nos habla el texto de estas 2 hermanas y para que no haya dudas, especifica que esta María era la que ungió los pies del Señor con perfume y los secó con sus cabellos. Y Juan da por hecho que las personas que le están leyendo saben a quién se está refiriendo cuando cuenta esto. Porque probablemente esta historia se conocía ya antes de que Juan escribiera su evangelio. Lázaro estaba muy enfermo. De hecho,
se repite que estaba enfermo en 4 ocasiones. Era grave, era muy grave, su vida corría peligro y las dos hermanas, tanto Marta como María, le mandan mensaje a Jesús diciéndole que el que él amaba estaba enfermo. Jesús tenía una relación muy especial con Lázaro. El amor era parte esencial de esa relación. Ahora, tenemos que entender dónde estaba Jesús en este momento. Porque, según el capítulo anterior, el capítulo 10, si lo leyéramos, Jesús había estado en Jerusalén y de allí, para evitar problemas con los judíos, había cruzado al otro lado del Jordán. Y en 10:40 se nos dice, se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Y podemos decir entonces que Jesús estaba en el lugar donde Juan había estado bautizando. Ahora, ¿dónde había estado bautizando Juan? Bueno, Juan 1:28 se nos dice dónde había estado. Estas cosas sucedieron en Betania, Juan 1:28, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Así que Jesús se encontraba al otro lado del Jordán, en Betania. Pero no era la Betania en la que vivían Lázaro y sus hermanas. Había 2 lugares llamados Betania. Uno de ellos era el lugar donde vivía esta familia, pero la otra Betania estaba al otro lado del Jordán, situada aproximadamente a unos 80 kilómetros de esta. Jesús no está en Betania perteneciente a Judea, está en la Betania al otro lado del Jordán, a unos 80 kilómetros. Y aquellas hermanas mandan este mensaje a Jesús para que se diera prisa en ir a su casa. Estaba lejos y no sabían cuánto iba a aguantar Lázaro. Estaban desesperadas, pero con la esperanza de que su maestro y amigo viniera en su ayuda. Estaban seguras, estaban convencidas de que él podría ayudarles. Le llaman Señor, le llaman amo, dueño, el que tiene la autoridad. Y más adelante se lo vuelven a llamar Señor 2 veces más, cada una por separado, Marta y María. Estas 2 hermanas estaban convencidas, seguras, que Jesús tenía la autoridad sobre la enfermedad de su hermano. A Jesús no le coge por sorpresa la noticia y afirma que esta enfermedad no es para muerte, porque Jesús sabía lo que iba a ocurrir, sabía que Lázaro no permanecería muerto. Aquella enfermedad más bien tenía el propósito de glorificar a Dios. Por medio de ella el Hijo sería glorificado, Jesús sería reconocido y alabado por medio de la enfermedad de Lázaro. El Hijo de Dios sería glorificado y por lo tanto Dios sería glorificado. Porque todo estaba ocurriendo según la soberanía de Dios, quien tenía todo planeado de la manera que Él había diseñado para gloria de su nombre. Y por esta razón, cuando Jesús se enteró de que Lázaro estaba enfermo, dice el texto que se quedó 2 días más en el lugar en el que estaba. Y esta reacción puede hacernos pensar que el maestro no se interesaba por sus amigos, que no le preocupaba la salud de Lázaro o el bienestar de Marta y María. Sin embargo, Juan añade en el versículo 5, para que no pensemos esto en ningún momento, Juan añade en el versículo 5 que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Es decir, Jesús nos está diciendo que no es que Jesús se quedara allí porque no se preocupara por esta familia. Todo lo contrario, Jesús amaba profundamente a esta familia y pasados estos 2 días dice que Jesús le dice a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Ahora sí era el momento de regresar, ya habían pasado 2 días y por lo que nos dice el versículo 14, Lázaro había muerto ya. Era el momento de regresar, de continuar con aquel plan para dar gloria a Dios, para dar gloria al Hijo. Y a los discípulos les pareció una locura regresar después de lo que les había pasado en Judea. En 10:40, ante las amenazas y los intentos de prender a Jesús, nos dice el texto que este se va al otro lado del Jordán. Y ahora, poco tiempo después, volví allí. Señor, ¿no lo has pensado bien?, le dicen los discípulos. Hace poco querían apedrearte y vas otra vez allá. Jesús le responde, versículos 9 y 10, diciéndoles que tenían un trabajo que hacer y era el tiempo de hacerlo. El día tiene 12 horas, les dice Jesús.
y debemos andar de día. En los tiempos de Jesús las horas comenzaban a medirse cuando el sol salía hasta que el sol se ponía. Aproximadamente 12 horas de luz. Cuando el sol salía era la hora primera, en torno a las 6 de la mañana, y cuando el sol se ponía, la hora 12. Por ejemplo, cuando Jesús muere, a la hora novena, eran aproximadamente las 3 de la tarde. ¿Vale? Además, nadie estaba fuera de casa de noche, porque era peligroso. No había luz, nada de luz. Hoy en día tenemos luz por las calles de noche, ¿verdad? Gracias a la iluminación artificial. Jorge nos podría contar mucho de eso. Nos alumbran las farolas, pero si tuvisteis la oportunidad, que me imagino que sí, de estar en medio del monte cerrado, en medio de la noche profunda, os daréis cuenta de que la noche es muy oscura. No hay nada de luz. Nadie caminaba de noche. Y si alguien era de noche, era porque tenía algo que esconder. Por ejemplo, esto es lo que hace Nicodemo, ¿verdad? Cuando viene a Jesús, nos dice el texto allí de noche. Porque no quería que le vieran, porque no quería que le vieran relacionarse con el maestro. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Tenemos una tarea que realizar y este es el momento de hacerlo, no cuando venga la noche. Tenemos una tarea que realizar mientras dure el día. Es el tiempo señalado para hacerlo y recordemos que toda esta situación ya estaba diseñada. Había un momento, un tiempo para cada cosa. Es lo mismo que Jesús también les había dicho en Juan capítulo 9, versículo 4, Jesús les dice: nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras es de día, les dice Jesús, es el momento de trabajar. Jesús les dice que Lázaro se había dormido e iba a despertarlo y sabía que aquello era transitorio, que Lázaro volvería a la vida, pero sus discípulos no entienden, pensaba que literalmente hablaba del sueño. Así que Jesús tiene que hablarles de manera clara y decirles que Lázaro estaba muerto. Y se alegra de que los discípulos no hubieran estado allí, para que los discípulos creyeran en él. Porque los discípulos habían visto ya a Jesús hacer cosas increíbles. Lo habían visto actuar sobre la enfermedad, sobre los elementos naturales, la habían visto curar a distancia, la habían visto multiplicar la comida, desafiar las leyes de la naturaleza, habían visto el poder de Dios manifestado en Cristo de maneras sorprendentes. Pero esto superaría su expectativa con respecto al Maestro, porque verían cómo Él iba a vencer al enemigo definitivo, la muerte. Iban a ver algo totalmente definitivo, algo que daba gloria al Hijo y que daba gloria a Dios ante todos. Y por eso se alegraba de no haber estado allí, para que ellos creyeran. Sus discípulos no quedaron conformes, o por lo menos Tomás. Este dice, vamos nosotros también a morir con él. Y él se refiere a Jesús, no se está refiriendo a Lázaro. Fijaros que está escrito en mayúscula, perdón. Y él hace referencia a Jesús, como digo. Tomás está diciendo, esto es un suicidio. Nos metemos en la boca del lobo, van a matar a Jesús y a nosotros con él. Pero como dijimos antes, todo respondía a un plan. Un plan trazado de antemano que ellos no eran capaces de ver. No descansaban en la soberanía de Dios, en saber que Él lo tenía todo planeado, en que no había nada que se le fuera de las manos. Podemos estar seguros, hermanos. Podemos descansar en la soberanía de Dios, en que sobre todo es Rey, como acabamos de cantar, en que Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, sin que nadie pueda sorprenderle. Y en estas situaciones de la vida en la que parece que nada tiene sentido, en las que el dolor aparece de manera repentina, no entendemos por qué ocurren las cosas, podemos confiar, podemos descansar en que Él es soberano, que no hay nada que se escape de su control. Amén. Esto nos hace descansar en medio del sufrimiento. Vivimos tiempos convulsos, vivimos tiempos difíciles, como iglesia también, preocupantes, y podemos pensar
que nosotros no haríamos así las cosas. Pero podemos descansar en la soberanía de Dios, en que lo hace todo de la manera que quiere, como quiere y cuando quiere, y esto debe darnos paz. Debemos ponernos manos a la obra, claro que sí, pero descansando en la soberanía de Dios. Esto es lo primero que tenemos que recordar en medio del dolor. Dios es soberano. Ahora hay una segunda actitud que debemos recordar. Recuerda que tienes un futuro brillante. Recuerda que tienes un futuro brillante. Vamos a leer el texto 17, versículo 17 al 27. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María. El texto continúa afirmando que cuando Jesús llegó, Lázaro ya llevaba 4 días enterrado. El tiempo que aproximadamente le llevó a Jesús venir desde donde estaba hasta su casa. Betania estaba muy cerca de Jerusalén. Esta Betania estaba muy cerca de Jerusalén. Nos dice el texto a unos 3 kilómetros. Y muchos judíos habían venido de Jerusalén para consolar a estas 2 hermanas. Y Juan dice esto para que entendamos el peligro en el que Jesús se estaba metiendo. Aquellos judíos, aquellos mismos judíos que poco tiempo antes habían intentado apedrear a Jesús, ahora estaban allí. Jerusalén, el lugar donde estaban las autoridades religiosas, los sacerdotes, aquellos que odiaban a Jesús, estaba muy cerca. Si querían prenderle, si querían coger al maestro, él mismo se había puesto a tiro. Cuando Marta se entera de que Jesús había venido, va corriendo a su encuentro. Aquella que en tantas ocasiones había servido al maestro, ahora corría. Quizá para buscar explicaciones, para entender. Señor, le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estaba completamente segura de que Jesús podría haber salvado la vida de su hermano si hubiera estado allí. Tú habrías podido salvarle si hubieras estado aquí antes. Sin embargo, Marta confiaba tanto en Jesús que estaba segura de que aún en aquella situación podría ayudarles. Por eso el texto les dice que Marta sigue hablando y dice: aún ahora, le dice Marta, a pesar de todo, aunque todo parezca que está mal, yo sé que tú puedes pedir a Dios y Él te concederá lo que le pidas. Marta estaba segura. Jesús tenía la capacidad de hablar con el Padre. No había nada imposible para Dios. Jesús podía arreglarlo. Qué enorme fe tenía Marta. Siempre la vemos atareada, sirviendo de un lado para otro. María era la que estaba a los pies de Jesús escuchando, pero Marta siempre estaba sirviendo y podemos pensar que no se enteraba de mucho cuando Jesús enseñaba, pero era todo lo contrario. Tenía una visión del Maestro tan profunda, tan correcta. Sabía que Él era soberano, que Él hacía las cosas cuando, cómo, de la manera que Él quería, sin que pudiesen replicarle nada. Si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto, pero aún ahora, que lleva 4 días enterrado, puedes arreglar esto. Increíble. Increíble. Y Jesús recompensa esta fe y le asegura que su hermano resucitaría. Él podría revertir el poder de la muerte, podría devolverle la vida a su hermano
Y lo iba a hacer, le dice Jesús. Ahora, para asegurarse de que había entendido bien, ella le dice, bueno, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Es decir, yo sé que hay un día en el que todos resucitaremos. Jesús, ¿te refieres a ese día? Jesús había enseñado esto poco antes. Él había dicho como todos los que habían muerto y habían creído en Cristo estaban destinados a resucitar en el día final. ¿Te refieres a ese día?, le pregunta Marta. Jesús contesta con una de esas afirmaciones que nos dejan con la boca abierta ante el Maestro. Yo soy, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y hay dos cosas por lo menos que Jesús está diciendo con esta expresión. En primer lugar, Jesús se está refiriendo a sí mismo como Dios. Yo soy, le dice. Ese yo soy que habló con Moisés desde la zarza. Ese yo soy que liberó a Israel de Egipto, que cuidó a su pueblo a través del desierto hasta que entró en la tierra. Ese yo soy está ante ti, Marta, en carne y hueso. Porque ese gran yo soy se hizo un ser humano, se hizo un hombre y vino a este mundo en la persona de Jesús. Jesús no era un Dios con minúsculas, no era un semidios, no. Era el gran yo soy, creador de cielos y tierra, allí, ante Marta, hablando con ella. Ahora hay una segunda cosa que Jesús afirma y es que Él tenía la capacidad de dar vida. Él dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es decir, el que cree en mí no será derrotado por este último enemigo que es la muerte. Esta no podrá con él, porque yo les voy a dar vida. Y yo soy más poderoso que la muerte. Y se lo vuelvo a repetir por si tiene alguna duda. De otra manera, todo el que vive y cree en mí, le dice Jesús, no morirá jamás. Mira, da igual quién seas, grande o pequeño, lo poco o mucho que valorado estés aquí, la verdadera pregunta es, ¿crees en mí?, dice Jesús. Eso y solo eso y solo eso es lo que te va a poder salvar de la muerte. No es la ciencia, no es el dinero, no es tu influencia, es lo que creas en cuanto a mí, dice Jesús, lo que marcará la diferencia. Y esta misma pregunta es la que le hace Jesús a Marta. ¿Crees esto? ¿Crees que lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte soy yo? ¿Que solo yo puedo dar vida? ¿Lo crees? Esa es la verdadera pregunta. Brian Johnson es un multimillonario de 46 años. Se propuso vivir más de 200 años. Y para ello este hombre está sometido a un costoso y complicado proceso que incluye el estar siempre monitorizado, lleva un exigente entrenamiento controlado por más de 30 médicos y tomando 111 pastillas diarias. Hay quien le tiene miedo a las pastillas, este hombre no. Lo cierto es que esta ha sido una aspiración del ser humano casi desde que el hombre es hombre. Encontrar el remedio, la receta de la eterna juventud, el vivir para siempre, porque la muerte es algo que no nos gusta, es el enemigo final al que nadie puede batir. Pero hay uno que es capaz de vencer la muerte, porque es más poderoso que ella. Jesús ha vencido a la muerte y ofrece vida eterna a todos los que creen en Él y confían en su sacrificio como pago de sus pecados. La pregunta crucial que todo ser humano en este mundo tiene que responder, que va a marcar la diferencia entre la vida eterna o la muerte eterna, es la misma pregunta que Jesús le hizo a Marta. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús es Dios hecho hombre? ¿Que vino a este mundo para dar vida a un ser humano caído y sin esperanza? ¿Crees que solo Él puede dar vida gracias a la cruz y que no hay otra manera? ¿Crees que este Jesús te puede dar vida más allá de la muerte, porque es más poderoso que la muerte? ¿Crees esto? La respuesta de Marta fue contundente. Sí, Señor. Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, es decir, el Mesías,
el Salvador del mundo. Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, aquel que es Dios mismo, uno con el Padre, el gran yo soy. Yo he creído que eres el que viene al mundo, el que siendo Dios se hizo un ser humano para bajar aquí y salvar al hombre. ¿Y tú crees esto? Los que estamos aquí. ¿Crees esto? ¿Crees en este Jesús? ¿Crees en este Jesús como aquel que puede cambiar la situación de muerte a la que estás abocado en una situación de vida y vida eterna? ¿Crees esto? Es la pregunta más importante que vas a contestar en tu vida. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no crees esto, nos gustaría que te lo pensaras bien. Te rogamos que te lo pienses bien. Cree en Cristo. Cree en su sacrificio. Cree en que Él vino a salvarte a ti. Pídele perdón por no haber creído. Pídele perdón por tus pecados y Él te dará vida eterna. No nos gustaría que te fueras de aquí sin tener la seguridad de que no morirás jamás. Sin estar convencido de que la muerte no podrá vencer, porque hay uno que es la resurrección y la vida. Y por eso, si tienes preguntas, si quieres hablar sobre esto, yo te animo a que vengas. Sin ningún problema, sin vergüenza, que vengas después, que hablemos. Es crucial que respondas a esta pregunta de la manera correcta. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Esto es lo que hará la diferencia entre tu vida o tu muerte. Y a todos aquellos que hemos creído, esto debe darnos esperanza. Saber que el sufrimiento de este mundo es pasajero, transitorio, y que va a llegar un día en el que el Señor enjugará toda lágrima de sus hijos, de aquellos que acudieron a Él en busca de perdón. Saber que tenemos vida eterna nos da esperanza. Saber que tenemos una vida sin sufrimiento, sin enfermedad, sin problemas por delante. Estar convencidos de que ese Jesús, que es más poderoso que la muerte, nos tiene algo infinitamente mejor preparado. Jesús dijo: voy a prepararos lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué gran esperanza! Una esperanza que nos debe consolar al saber que el sufrimiento de este tiempo es transitorio y que no es nada en comparación con lo que nos espera más allá por toda la eternidad en su presencia. ¡Gloria a Dios! Recuerda que tienes un futuro brillante en medio del dolor. Ahora hay una tercera actitud a partir del versículo 28. Recuerda, en medio de momentos de dolor, recuerda que Él comprende tu dolor. Recuerda que Él comprende tu dolor. Versículo 28. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella, llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: mirad cómo le amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Marta fue a su hermana María y nos dice el texto que en secreto le dijo que Jesús estaba allí y que quería hablar con ella. Y tan pronto como ella lo oyó, enseguida, nada más saber que el maestro estaba allí, que quería hablar con ella, fue a su encuentro.
Los que estaban con ella la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. No sabían a dónde iba, Marta le había hablado en secreto. Y fueron tras ella para ayudarla. Pero María llegó a donde estaba Jesús, se echó a sus pies y de la misma manera que Marta lo había hecho antes, ella le dijo al maestro, Señor, la misma frase, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La misma frase. Estoy segura. Tú tienes el poder para sanar cualquier enfermedad. ¿Por qué no has venido? ¿Por qué te has retrasado? Pero, a diferencia de Marta, no expresa su fe a pesar de la situación. No le habla de la confianza que tenía en el maestro. El dolor hacía que María no viera luz al final de la situación, no veía esperanza. Dice el texto que cuando Jesús la vio llorar junto con los judíos, se conmovió en espíritu. Y la expresión hace referencia, tiene una connotación de enfado, de indignación. Se utiliza para hablar del resoplido de un caballo, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Jesús se indignó ante aquella escena, no se enfadó con María, no hay ningún reproche en el texto hacia ella. Jesús se enfada, se indigna, viendo la situación a la que el pecado había llevado a esta querida familia. Viendo el estado del ser humano por su pecado, el Señor se enfada, se indigna. Pero además nos dice el pasaje que se entristeció, se puso triste, porque este no era el propósito del ser humano. El pecado hizo que se cumpliese la promesa de Dios a aquellos Adán y Eva. Ciertamente moriréis. Jesús se indigna, se entristece, viendo un ser humano sin esperanza ante la muerte, porque no era así al principio. No era así. Jesús pregunta dónde habían puesto a su amigo, el cuerpo de su amigo, y lo llevan ante su tumba. Y el versículo 35 es uno de esos versículos cortos, el más corto de la Biblia de hecho, pero con un profundo significado. Jesús lloró. Ante la realidad de la muerte de su amigo, ante el dolor de esta querida familia, Jesús lloró. Y había muchos llorando. En una casa de luto era costumbre contratar personas, incluso que lloraran, plañideras. Y probablemente eran muchas las personas que estaban llorando alrededor, los judíos que venían a consolar a las hermanas, pero también las plañideras profesionales que estaban allí trabajando. Pero la palabra que se utiliza aquí para decirnos que Jesús lloró, nos habla de llorar en silencio. Porque él no hizo aspavientos, no levantó la voz como aquellos profesionales, lloró conmovido. El Señor de cielos y tierra, el que siempre fue y siempre será, el que no necesita de nadie, lloró ante el sufrimiento provocado por el pecado. Y el dolor era evidente, porque los que estaban allí decían, ved cómo le amaba. Ahora hubo otro tipo de reacción, la de aquellos que pensaron que las lágrimas de Jesús no eran reales, que realmente eran lágrimas de cocodrilo, que decían, si tanto le amaba, ¿por qué no hizo nada para salvarle? ¿No podía, igual que había curado al ciego, salvar a Lázaro? Claro que podía, pero no quiso. Y esto mismo ocurre hoy en día, frente al sufrimiento. Muchas personas ven a Dios como ese sádico, al que le encanta ver sufrir a sus criaturas. Ese Dios cruel, que a pesar de poder evitar el sufrimiento, no lo hace. Pero los que piensan en Dios de esta manera no tienen ni idea, no conocen al Dios ni lo más mínimo. Porque la Biblia nos habla de un Dios que se identifica tanto con el ser humano, que se hace una persona de carne y hueso. Y Él mismo, Dios mismo, sufre dolor, sufre pérdida de seres queridos, sufrimiento, traición. No es un Dios lejano, es un Dios que comprende nuestro dolor porque Él mismo pasó por él. ¡Increíble!
En un momento de la historia Jesús se pone a la altura de cualquier otro ser humano en cuanto al sufrimiento. Y la Biblia habla de él como varón de dolores, experimentado en aflicción. Él sabe lo que es sufrir. Él no es ajeno al dolor de que este mundo pasa. Y es por esto que no solo promete que un día el dolor se va a acabar. Aquí, en este mundo, un día Él va a acabar con todo el sufrimiento y todos aquellos que han creído en Él podrán gozar de una vida sin dolor, sin sufrimiento. Pero además, los que hemos creído en Él, podemos confiar en que Él comprende nuestro dolor, en que Él nos acompaña. Qué consuelo saber que Dios mismo está a nuestro lado, que comprende nuestro sufrimiento. Qué consuelo trae el sentirse comprendido, ¿verdad? Pero qué grande saber que es Dios mismo el que nos comprende en nuestro dolor, porque Él ha pasado por ese mismo dolor. Es increíble. Ahora dijimos que íbamos a ver 4 actitudes, vimos 3 y nos queda la última, versículos 38 al 44. Hay una cuarta actitud que debemos recordar en momentos de dolor y en momentos de sufrimiento. Recuerda que Dios merece la gloria. Recuerda que Dios merece la gloria en momentos de sufrimiento y en momentos de dolor. Versículo 38. Entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Jesús pide que le lleven al sepulcro, y esta era una cueva con una piedra en la entrada. Una vez más nos dice que estaba profundamente conmovido. Jesús manda a quitar la piedra de la entrada y como es lógico, Marta trata de disuadirle, trata de que cambie de opinión. Señor, ya huele mal, lleva 4 días enterrado. No es buena idea. Pero Jesús exhorta a Marta para que no pierda la confianza. No te dije que si crees, le dice Jesús, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Jesús le dice a Marta: acuérdate de lo que hablamos, ten confianza porque esta muerte es para la gloria de Dios. Ella debía de seguir confiando, como había dicho. Ahora debemos reconocer que la situación era difícil. Sacar la piedra, la emoción del momento, la sensibilidad que flotaba en el aire, la tensión que podía cortarse en el ambiente. Marta no lo veía claro. Pero tal y como el texto afirma desde el principio, esta muerte era para la gloria de Dios a través del Hijo, y Marta debía confiar en Él a pesar de la situación. Y es entonces cuando el Maestro habla con el Padre. Nos dice que lo hace en voz alta y al hacerlo mostraba su dependencia del Padre, le daba la gloria, que finalmente era la finalidad de toda aquella situación. Jesús dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Jesús muestra a todos su sujeción al Padre, para que todos reconocieran que el Hijo era enviado por el Padre. Esta era la motivación desde el principio. Tal y como nos dice el versículo 4 que leímos antes, para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado. Jesús cumple con el cometido anunciado ya desde el principio del capítulo, dar la gloria a Dios a través de la glorificación del Hijo. Esta era la motivación principal de aquel milagro. No era ayudar a aquella familia. La motivación número 1 no era mostrar su poder simplemente. La misión número 1
era que todos los que estaban allí glorificaran a Dios. Y fue entonces cuando Jesús dio la orden. Alzó la voz, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y ocurrió lo increíble. Lázaro obedeció a la orden. Salió como lo habían metido, con las vendas, con el sudario en su cabeza, a plena luz del día, a la vista de todos, a la orden del dador de la vida. Cristo buscó dar gloria a Dios con aquel milagro y que los que estaban alrededor alabaran a Dios al ver un milagro indiscutible, incuestionable. Muchos de los que estaban allí habían sepultado a Lázaro, habían estado allí desde hace días, le habían visto muerto, habían sido testigos. No había trampa. Jesús le resucita a plena luz del día, dando gloria a Dios. La gloria de Dios finalmente es lo más importante en este suceso. Es el tema central. Era la intención que Jesús tenía desde el principio y fue su cometido hasta el final. Y es por eso que en el dolor, en las situaciones difíciles, debemos imitar al Maestro y buscar que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas, a través de nuestra actitud. Eso debe ser lo que nos mueve, lo que mueve a cada creyente, ese Dios soberano que hace las cosas como quiere, cuando quiere y como quiere, que no improvisa, sino que todo lo hace de acuerdo a su plan. Ese Dios que venció a la muerte y que regala vida y vida eterna a todos los que creen en Él. Ese Dios que vino a este mundo, que se hizo un hombre, que se identifica con el ser humano y que muere en una cruz pagando nuestra deuda. Ese Dios que se identifica con nuestro dolor, que comprende nuestro sufrimiento, porque Él mismo pasó por él. Ese Dios debe ser glorificado en medio del sufrimiento. En situaciones dolorosas, en medio del sufrimiento, debemos preguntarnos: ¿cómo puedo dar gloria a Dios en esta situación? Esa debe ser nuestra motivación, porque esa era la motivación de Jesús. Dicen que cuando un barco se encuentra en alta mar, hay ciertas cosas que en caso de tormenta fuerte sus tripulantes tienen que recordar. Deben evitar colocarse en el centro del barco, no sé por qué. Deben evitar manipular aparatos eléctricos, deben evitar maniobras que conlleven el contacto con elementos metálicos. En medio de la tormenta, toda persona que se encuentra en un barco ha de actuar de cierta manera si quiere tener éxito. Dios nunca nos prometió que nos iba a librar del sufrimiento. Nunca dijo que sus seguidores no lo pasarían mal. Más bien Él dijo que aquellos que quisieran seguirle deberían tomar su cruz cada día. Sufrir. Pero Él también recordó una y otra vez a sus seguidores que en medio de la tormenta, en medio del dolor, debemos actuar de cierta manera si queremos salir airosos. Y este texto nos ha dado 4 actitudes. Recuerda que Dios es soberano, que no improvisa. Recuerda que tienes un futuro brillante, que este dolor, que este sufrimiento es transitorio. Recuerda que Él comprende nuestro dolor porque Él mismo pasó por él. Recuerda que Dios merece la gloria, aún en esta situación. Que Dios nos ayude a echar mano de su ayuda en estos momentos difíciles. Que Él nos dé la capacidad de descansar, sabiendo que Él lo tiene todo controlado. Que Él nos ayude a confiar en sus promesas, en saber que tenemos un futuro asegurado a su lado, libre de dolor, que podamos sentirnos comprendidos por Él, porque Él mismo experimentó el dolor y está capacitado para ayudarnos. Que Él nos ayude a darle gloria en situaciones de tormenta. Pero me gustaría terminar preguntándote: ¿cuál va a ser tu actitud frente a este Jesús? Porque si siguiéramos leyendo, nos encontraríamos con 2 actitudes diferentes. Por un lado, aquellos que creerían en Jesús viendo este milagro. Era indiscutible, no había trampa ni cartón. Pero por otro, aquellos que no creerían a pesar de la evidencia. Quienes además verían en Jesús una amenaza a la que había que eliminar.
Y estas dos actitudes siguen presentes hoy en día, las mismas. Tú puedes escuchar esta historia y a pesar de la evidencia puedes no creer en Cristo e incluso puedes verlo como una amenaza, como ocurría en el caso de aquellos judíos. Pero también puedes rendirte ante la evidencia y creer en Cristo, dar gloria a Dios. ¿Cuál es tu actitud hoy frente a este Cristo que puede darte vida eterna más allá de la muerte? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque eres un Dios tan bueno, Señor. Eres un Dios tan increíble. El dador de la vida, el Señor de cielos y tierra. Y, sin embargo, el Dios que comprende el dolor del ser humano, que se hace como uno de nosotros y muere por nosotros en una cruz. Y eso es lo que vamos a recordar ahora y queremos pedirte que nos des la actitud adecuada y que nos ayudes en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.